viendo los visitantes angelicales con revelación especial. Vimos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Como punto primero ahí. Vimos segundo, el ángel Gabriel visita a María. El tercero, vimos la recuperación de Elizabeth y la oración de María. Y ahora vamos a hablar el punto número cuarto, ¿verdad? Que es el nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías. Y vamos a estar viendo el versículo de Lucas 1, de 57-80 al versículo 80. Y este capítulo es bien largo, ¿verdad? ¿Por qué seleccionamos este dentro del panorama de la vida de Cristo? Es porque viene de una manera cronológica. Acuérdense que los griegos, que fue la audiencia de Lucas, buscaban ¿qué? Sabiduría, conocimiento. Le gustan las cosas en orden y le está narrando esto a Teófilo, ¿verdad? En su primer tratado, que es el Evangelio de Lucas. Y luego el libro de Hechos habla desde su segundo tratado, ya después de la ascensión de Cristo, cómo empezó la iglesia, Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a entender acerca del nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías. Luego veremos cómo Gabriel resuelve el dilema de José. Y luego vamos a ver una breve doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Y con eso terminamos esta sección. Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender esta sección. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque así dice tu palabra, que venido pues el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley, quiere decir todos nosotros. Y nos compró con la sangre en el Calvario, Señor. Y para eso tú viniste a salvar a los pecadores, Padre. Ayúdanos a entender la cronología bíblica para que veamos que este es un registro histórico preciso que va conforme al cumplimiento profético de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque la Biblia es el único texto que manifiesta que es divina en su origen, debido a su cumplimiento profético. Eso no lo vemos ni en el Corán ni en ningún otro libro religioso inventado por falsos profetas. Gracias, Padre, por la veracidad de tu palabra, y te pedimos pues, Padre, que con tu verdad tú nos santifiques, porque tu palabra es verdad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías. Y vamos a ir a través de Lucas 1, del 57 al 80, y vamos a leer allí en el versículo 57, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios ahí en el versículo 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, tal cual como le ha dicho el ángel a su padre Zacarías en el templo, ¿verdad? A pesar de que ya era estéril, Dios le dio su hijo. A pesar de que Zacarías no creyó y quedó mudo hasta que naciera el niño, Dios cumple sus palabras. Gloria a Dios, que Dios cumple sus palabras a pesar de nuestra incredulidad. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces vemos el nacimiento de Juan fue un cumplimiento literal de la promesa de Dios a Zacarías. Lucas 1:58 dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Quiénes? Los vecinos y los parientes se regocijaron. O sea que muestra claramente que había personas creyentes, aunque eran pocos, que estaban pendientes del cumplimiento profético. Y quizás miraban la profecía de Zacarías capítulo 3, la profecía de Malaquías capítulo 3, en donde hablaba prácticamente el Señor que enviaría a su profeta, ¿verdad? Y que él prepararía el camino del Señor, como leímos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿no? Y que luego el Señor entraría súbitamente en el templo, haría la limpieza del templo, y mostraba claramente que Dios iba a levantar a un profeta que llamaba Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Muchas personas dicen, ¿por qué será que el Señor llamó al profeta y era como una reprensión a la nación de Israel afuera? Porque no fue al templo Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, el templo se había convertido en una cueva de ladrones.
Y cuando el pueblo se corrompía, aún en el Antiguo Testamento, y comenzaban a adorar también en el Antiguo Testamento a Baal, ¿verdad? ¿A quién levantó Dios para reprender al pueblo? Enseñarle cuál es el Dios verdadero. A Elías, ¿verdad? Y la reprensión fue afuera, hermanos. Amén. Lo mismo estaba haciendo el Señor aquí con Juan el Bautista. Estaba reprendiendo afuera el pueblo, ¿verdad? Porque el Señor estaba a punto de aparecer en el escenario. Obviamente su nacimiento tendría que crecer y después entraría súbitamente en el templo y haría su limpieza, ¿verdad? Expondría la oscuridad de las tradiciones de los hombres. Están haciendo negocio con todo esto, ¿verdad? Una guarida de ladrones en vez de ser casa de oración y casa donde se reflejaría realmente el conocimiento de Dios. En lugar de reflejar el conocimiento de Dios, estaba reflejando, era una cueva de ladrones. Entonces, vamos a ver aquí en Lucas 1:58, los parientes sabían. Entonces, el nacimiento de Juan fue un momento emocionante, no solamente para ella, sino para parientes, amigos. Lucas 1:59. Y nos dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar el niño y lo llamaron con el nombre de su padre Zacarías, ¿verdad? La circuncisión en el octavo día cumplía el mandato de Dios para todo Israel, empezando con Abraham. Vemos la circuncisión en Hechos, en Génesis 17:12, muestra la circuncisión. Levítico 12:3 también nos habla acerca de eso, que era la edad de 8 días en donde se efectuaba la circuncisión. Y todo varón era entonces dedicado al Señor por medio de la circuncisión, ¿verdad? Mostraba claramente. Lucas 1, de 60 a 61. Vemos claramente allí entonces, hermanos, vamos al 60 a 61 y nos dice la palabra, pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan, ¿verdad? Se llamará Juan, no Zacarías. Su padre le quería colocar nuevamente el nombre del mismo, ¿verdad? Zacarías. Pero ¿qué dijo aquí? No. Su madre dijo, se llamará Juan. ¿Sí? Entonces, la familia y los vecinos quisieron llamar al hijo como su padre de acuerdo a la tradición, pero Elizabeth se negó rotundamente. Lucas 1, de 62 a 63. Y nos dice allí, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar, porque todavía estaba mudo, ¿no? Y pidieron una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Entonces Zacarías y Elizabeth rompieron con la tradición para obedecer a Dios. Era más importante obedecer a Dios que las tradiciones humanas, ¿verdad? ¿Qué más que la reprensión que le dijo el ángel? Que no hablarás hasta que nazca él, ¿no? Por no creerle a la palabra que venía de Dios que le estaba anunciando el ángel. Lucas 1:64 nos dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo ¿quién? A Dios. Eso fue lo que debió haber hecho cuando el ángel anunció, ¿verdad? Abrir su boca y bendecir a Dios, pero no, dudó, ¿verdad? Pero mire, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Gloria a Dios por su disciplina, porque si no tuviera disciplina, no fuéramos sus hijos, sino bastardos, ¿verdad? La disciplina también es otra prueba de que hemos creído en el Hijo de Dios. Dios se contrista, el Espíritu Santo también se puede apagar, pero Dios nos disciplina, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Entonces, estos eventos aumentaron el conocimiento de Dios en la gente y crearon conciencia de que Dios estaba haciendo algo especial a través de esta familia. Dice, pues claro, porque comenzó a hablar, ¿verdad? Entonces ya entendieron y cómo bendijo a Dios, ¿no? Lucas 1, de 65 a 66. Y dice allí, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Acuérdate que él llegó a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre materno. Quiere decir que Dios tenía un propósito divino a través de él. ¿Y cuál es el propósito divino? Preparar el camino del Señor, el Mesías. ¿Sí?
Dios prepara desde el vientre materno a las personas para las tareas que Él va a encomendar de ellos una vez sean salvos. La llenura aquí del Antiguo Testamento, obviamente aquí ya en el Nuevo Testamento empezando, pero vemos antes de la cruz, era temporal, era para confirmar un llamado de Dios. Y el llamado era que Él iba a preparar el camino del Señor. Así como también fue separado del vientre materno, ¿quién? Jacob, para ser, ¿quién? La simiente sobre el cual iba a venir, ¿quién? El pueblo de Israel. No iba a ser Esaú. ¿Se acuerda que eran gemelos? Y de acuerdo a Romanos 9, dijeron que el mayor serviría al menor. O sea que era a través del menor que iba a venir, ¿quién? El Mesías y la nación de Israel. Porque los dones de Dios y sus llamamientos son irrevocables. Zacarías ya fue anunciado por el ángel que este sería grande y que llevaría pues su ministerio a muchos hacia el Mesías por venir, ¿verdad? Ya tiene una misión ya preestablecida por Dios, como decía Malaquías, ¿verdad? Que levantaría entonces a su profeta, ¿no? Y este era el profeta que estaba levantando, era Juan el Bautista. Entonces la gente de todo el país, de las montañas de Judea, habló del milagro del nacimiento de Juan. Pero ellos no entendieron completamente, solo sabían que algo especial estaba sucediendo, porque era conocido que ella era, ¿qué? Estéril, su madre, ¿verdad? Entonces está la mano sobrenatural de Dios y vemos a Zacarías bendiciendo a Dios y dándole la gloria a Dios. Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces Zacarías tuvo 9 meses para pensar acerca de su falta de fe en el templo. Cuando habló por primera vez, hizo una maravillosa declaración de fe lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso dice allí que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y vamos a ver la profecía que dijo. Lucas 1:68 al 79. Vemos la profecía de Zacarías está relacionada con la profecía de Malaquías, ¿se acuerda? Ambas se enfocaron en la solución de Dios a la necesidad del hombre para la redención. Malaquías 3:1 nuevamente decía la profecía, el profeta dijo que había venir un periodo de silencio y Dios no volvería a hablar hasta que enviara a su profeta que prepararía el camino del Señor, hablando de Juan el Bautista. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces mire qué bien que ahora Zacarías está atendiendo a la profecía bíblica y estaba creyendo. Cosa que debió haber hecho en el momento cuando el ángel se lo anunció, ¿verdad? Pero obviamente dudó, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Dios es fiel, a mí es lo más importante. Entonces vemos ahí Lucas 1:69-73, la profecía de Zacarías se enfocó en la libertad de la opresión nacional como lo prometió en los pactos abrahámico y davídico, ¿cierto? Y dice así, leemos el 69-73 de Lucas 1, dice allí, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, ¿no? Lucas 1:71 incluye una cita del Salmo 106, versículo 10. Zacarías vio un paralelo y usó el Salmo para ilustrar los resultados de la venida del Mesías, de salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Lucas 1:74-75 dice claramente allí, la paz permite al hombre enfocarse en el plan de Dios sin distracciones.
Y lo leemos allí, digo usted, del 72 hasta el 75, dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos. Y dice allí en el 75, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. O sea que la disciplina del Señor fue para la restauración de la comunión de Dios con Zacarías. El Señor volvió a llenarlo nuevamente del Espíritu, pero eran llenuras temporales, no permanentes como la edad de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pero mire cómo el Señor restauraba la comunión con sus santos, a pesar de que es su incredulidad, ¿verdad? Porque su disciplina es para restaurar al creyente a su comunión con Dios. Lucas 1:76, y nos dice la palabra allí claramente, dice, y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces usted ve la correlación de Malaquías capítulo 3 versículo 1, la profecía siendo establecida, con la profecía que él ahora está entendiendo y está anunciando, ¿verdad? Que hace profeta del Altísimo y será llamado, ¿no? Será llamado así, porque iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, esta profecía concierne al rol de Juan en la preparación de las personas para el ministerio del Señor, ¿no? Entonces, tanto para la primera venida, primero venía enviada a su profeta para preparar el camino del Señor. También Malaquías, vimos en capítulo 4, también muestra que antes del día del Señor enviaría a su profeta Elías también, para preparar a la generación de la tribulación a que crean en el Mesías, ¿verdad? Preparar el camino del Mesías que está a punto de bajar para reinar sobre el planeta Tierra. Entonces mire cómo ellos por eso confundían muchas veces ¿a quién? A Juan el Bautista con Elías. Venía con el mismo corazón, ¿verdad? Con un ministerio muy parecido, de volver el corazón de los padres hacia los hijos. Quiere decir, volverlos hacia las promesas patriarcales. El pueblo estaba en oscuridad. El templo guarida de ladrones. Dios no había hablado por 400 años. Ahora Zacarías está dando profecía de Dios nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso era en preparación de Juan el Bautista y su ministerio en preparación del Mesías. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que sin profecía el pueblo se desenfrena. Hermano, por eso Dios nos da historia dada por adelantado por medio de la profecía, para que nuestra fe no esté fundada en lo que vemos, sino en lo que no se ve, en las promesas de Dios. Que las promesas de Dios siempre son, amén, confiables. Cada vez que estamos pasando por pruebas, debemos de confiar que el Señor, su carácter no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No importa qué prueba estés pasando, hermanos, Dios está allí y su palabra es fiel. Tremendo. Lucas 1, 78 a 79 nos dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él era sacerdote. Vimos cómo los saduceos, que la gran mayoría era una aristocracia sacerdotal contaminada durante el helenismo, ¿no? Del periodo griego, donde los creían la parte epicuria de que no hay resurrección. Por eso su fe se había enfriado como creyente, como sacerdote, ¿verdad? Pero ahora lo vemos en llama de fuego, hermano, anunciando nuevamente por el poder de la llenura temporal del Espíritu Santo, profecía bíblica, ¿eh? Trayendo dirección nuevamente al pueblo, cumpliendo realmente su ministerio como debe ser, creyéndole a Dios y sus promesas. Gloria a Dios, porque Dios es un Dios de segunda, tercera y cuarta oportunidad, ¿verdad?
Así es, hermano, Dios es fiel. Tinieblas se refiere al sistema cósmico de Satanás también, ¿verdad? Satanás trata de evitar que la gente confíe en Cristo. Como dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso era lo que carecía el templo. El templo carecía mostrar la gloria de Dios, guarida de ladrones. Estaban enceguecidos. Así como las personas son incrédulas también. ¿Y quién está detrás de toda la ceguera espiritual? Y que te vayas por tradiciones y que solamente hagas de venir a la iglesia los miércoles y los domingos como un ritual, en vez de tener comunión con Dios y unos con otros. Y recibir palabra fresca de Dios que anime tu alma, ¿verdad? Y que avive nuestros corazones. Bien importante no dejar que las tradiciones dominen nuestras vidas. Lucas 1, 68 al 79. Al igual que María, la alabanza de Zacarías destacó las bendiciones políticas que la nación de Israel experimentará de la mano de Dios. Lucas 1:68 dice: Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, a su pueblo. Lucas 1:69, Dios nos levantó para nosotros un Salvador, un cuerno de salvación, como dice la Biblia de Reina Valera 1909, en la que, en la casa de David, su siervo. En la casa de David su siervo, ¿no? Entonces, mire la restauración en su comunión con Dios, ¿verdad? Yo creo que Elizabeth estaba súper contenta. Este sí es el cabeza de mi casa, ¿verdad? Ahora está enfocado en Dios y nos da dirección a nuestro hogar. Mire qué bueno cuando nosotros como líderes de nuestros hogares tenemos comunión con Dios, hermanos. Somos de bendición para nuestra casa. Damos dirección porque estamos apuntando hacia Dios, estamos apuntando nuestros hogares hacia Cristo y su comunión con Él. Y dice allí, como habló por boca de sus santos profetas, así Él lo hará. Lucas 1:70. Ahora sí no tiene ninguna duda de que Dios cumple lo que dice, amén. Mire que le sirvió la disciplina, ¿verdad? Lucas 1:71. Dios proveerá la salvación de nuestros enemigos. También mira hacia la profecía futura en donde sí, el Señor va a venir y va a reinar y va a despojar los reinos de los hombres, como vimos en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Siendo la última forma del gobierno romano, el del anticristo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el Señor? Es como como dice la palabra de Dios, como una roca cortada sin mano y destruye los reinos de los hombres y se establece el reino milenial de Cristo, ¿verdad? Destruye el anticristo, ata a Satanás por 1000 años y muestra el dominio de Cristo sobre el planeta Tierra. Y vamos a ver más tarde que el Señor nos mostró ese dominio para mostrarles que el reino de los cielos se había acercado. Todo lo que tenía que hacer el liderazgo de Israel era creer en Él. Inmediatamente el Señor hubiera establecido su reino sobre la tierra, ¿verdad? Sí que había de morir de todas maneras, ¿verdad? Pero establecería su reino sobre la tierra. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el reino quedó pospuesto para una generación que recoja su fruto, una generación de judíos que sí clamen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que eso va a ocurrir en el futuro porque va a haber un Israel que va a creer en Él. Dios hará esto para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Y su juramento era por sí mismo y dependía de la fidelidad de Dios. En Génesis capítulo 15 muestra claramente cómo el Señor le mostró el pacto, ¿verdad? Y mostró que el pacto abrahámico era un pacto unilateral. Quiere decir que dependía de la fidelidad 100% de una parte del pacto y no de las dos partes, que llaman bilateral, ¿verdad? Y Abraham no entendía eso. ¿Y qué pasó? Colocó unos sacrificios, los colocó en línea, partió unas tórtolas y eso y colocó así. Y él tratando de espantar a los buitres y todo eso que querían comer sacrificio, el Señor lo hizo a propósito, hizo que cayera el ensueño y todo. Y él pasó como una antorcha de fuego por en medio de las ¿qué?
de los animales, mostrando que Él es el que cumplirá su pacto y es responsable 100% y no depende de la fidelidad de sus siervos ni de su nación, sino de su promesa que Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Lucas 1:74, para que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos. Les sirvamos. Entonces vemos la hermenéutica, la profecía. Y es bien interesante ver eso, ¿no? Porque nos muestra claramente la profecía siempre se cumplió literalmente. Aquellos que piensan que la iglesia ha sustituido a Israel, la teología del reemplazo, y que ahora nosotros somos el reino de Dios sobre la tierra y que no, los 1000 años del libro Apocalipsis no son literales, están totalmente equivocados. Una vez le pregunté a un hombre y me decía, él es presbiteriano y ellos creen en esa teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. Quiere decir que las promesas dadas a Israel, como Israel rechazó al Mesías, entonces ahora Dios echó a un lado a Israel y ahora nosotros la iglesia nos convertimos en el Israel de Dios, imagínense. Y eso es herejía, hermano, porque muchos de ellos desafortunadamente son antisemitas. O sea, dicen que el Israel de hoy no es el Israel legítimo. ¿Cuántos de ustedes no han visto eso en la internet? Muchos pastores diciendo eso, ¿verdad? Pero hermano, Dios llama a su pueblo elegido en Romanos capítulo 10, capítulo 11. Lo llama como su pueblo elegido en propósito, a pesar de que no son creyentes. A pesar de que necesitan al Mesías para llegar a ser salvo y no irse al infierno. Pero sigue siendo su pueblo escogido. Porque irrevocables son los dones de Dios y sus llamamientos, amén. Porque el pacto abrahámico es incondicionado. Entonces la profecía se cumplió literalmente. A menudo la profecía tiene un elemento cercano y uno lejano o telescópico. Con el cumplimiento literal de la profecía cercana, el cumplimiento literal de la profecía futura queda verificado. Pues bueno, usted mira a Malaquías, ¿verdad? Malaquías, el capítulo 3, versículo 1, anuncia el que va a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista. Pero luego en el capítulo 4 dice que envía ¿a quién? A Elías. Antes del día del Señor. Se va básicamente antecitos de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos veían como dos picos de montaña, ¿verdad? Y a veces confundían lo uno con lo otro. Al punto que el mismo Juan Bautista, vamos a ver, que cuando es encarcelado le dice él a sus discípulos, vaya y díganle si él era el Mesías que habríamos de esperar. Y quiso el Señor para animarle y para que no dudara, ¿verdad? Echó fuera demonios, hizo milagros y todo. ¿Por qué? Porque en la edad milenial, cuando Él gobierne sobre el planeta Tierra, no va a haber dominio de Satanás. Él va a ser atado por 1000 años. Los sordos oirán, los ciegos verán. Ninguna persona con cuerpo natural creyente que sobrevive a la tribulación mundial va a entrar coja al reino milenial. Todos ellos van a ser sanos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios cumple su palabra. Entonces mire, porque eso es lo que vino el Señor. Entonces, ¿cómo es? Vemos la profecía cercana y lejana, un principio de la profecía para poderlo entender. Y yo le decía a este hombre que era presbiteriano, yo le dije, mire, vamos a hablar de algo que estamos de acuerdo, para que usted se dé cuenta de lo errado que usted está en confundir Israel con la iglesia. Dios tiene todavía un programa con las ramas naturales, las vuelve a injertar nuevamente al árbol natural. Nosotros fuimos en contra de la naturaleza, ¿cuánto más las naturales, hermano? Tienen más derecho. A ellos se les hizo la promesa y Dios va a cumplir su promesa. Y le partamos de un punto de vista en común. ¿Cree usted que Jesús nació en Belén de Judea, como literalmente decía Miqueas? Me dice, claro que sí. Muy bien, yo también lo creo. ¿Cree usted que se anunció antes de la crucifixión que horadarían sus manos y sus pies, verdad? Antes de que se inventara la crucifixión con los romanos. Claro que sí. Y sucedió, ¿verdad? Sí. ¿Crees que las palabras que dijo Jesús estaban anunciadas por los profetas cientos de años antes? Y él las dijo, sus últimas 7 palabras. Y como las palabras lo decía, claro que sí. Que echaron suerte sobre eso, claro que sí. Su nacimiento original en Isaías, claro que sí. Todo, sí, claro, claro. ¿Cuál es tu punto? ¿Y acaso no has leído la parte segunda de la profecía? Y luego habla de su reino y que Él gobernará con vara de hierro y todo. ¿Por qué tu hermenéutica o tu interpretación bíblica para la primera venida lo acepta literalmente? Porque históricamente se cumplió.
Pero cuando llega la profecía del Antiguo Testamento, hace que la segunda venida de repente se espiritualizó todo, ¿no? Y es un reino espiritual y no es literal. Estás mal interpretando la Biblia. Estás torciendo las escrituras. Y me dijo, yo nunca había pensado así. Me estás haciendo pensar. Y es que tienes de pensar, hermano. Siempre debes de cuestionarte por qué estás creyendo lo que estás creyendo, ¿verdad? Entonces mire como la profecía la veían ellos de una manera telescópica, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 3, Primera de Reyes 13, 2, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Y aquel mismo día, dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado a la palabra de Jehová, dando veracidad que cuando Dios dice algo, se cumple. Lo mismo ocurre con la profecía bíblica. Dios es Dios y Él es, como dice Isaías, que quién como Dios, quién como yo, que anuncia el porvenir desde el principio. Amén. Gloria a Dios por eso, hermanos. Lo vimos a través de las profecías del imperio babilónico y todo eso, la cautividad, y que se hablaba por 70 años, serían cautivos, pero luego saldrían y todo estaba profetizado. Entonces tú ves la profecía de Primera de Reyes, un cumplimiento cercano, como sucedió, pero también uno lejano en Primera de Reyes 13:2. Por cuestión de tiempo no podemos ir a través de él, pero veamos el 13:2, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará, tiempo futuro, sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces, por un lado, una profecía a corto plazo, capítulo 13, de 3 a 5, y luego otra de lejano, ¿verdad? Cumplimiento lejano. ¿Y sabe cuánto había entre la una y la otra? 300 años entre los cumplimientos. Y lo mismo lo hace el Señor así en cuanto a la segunda venida, ¿verdad? Primera y segunda venida. Entonces vemos ahí el principio de la profecía, por lo menos otra, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, cuando hizo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Ahí está la profecía de la primera venida de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué dice después Zacarías 9:10? Habla hacia lejano, ¿verdad? Dice así, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, hablando de segunda venida de Cristo que reinará sobre el mundo entero. Y mire que es un versículo seguido de otro. Y esos versículos se los mostraba a este hombre y le decía, en el primero sí estás de acuerdo conmigo, que hay que leerlo literalmente, ¿verdad? Pero el siguiente versículo de repente lo espiritualizás. ¿Por qué? Tiene que ser consistente en su interpretación. Tiene que ser literal, ¿verdad? ¿Cuánto hay de distancia? Aproximadamente 2000 años entre los cumplimientos de estas dos profecías, ¿verdad? Lucas 1, 68, 76, 79, de igual manera, comparado con Lucas 1, 71, 75, como vimos ahí, la oración, ¿verdad? Y la proclamación de Zacarías, cuando dice que el profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, hablando de la profecía cercana a su propio hijo, Juan el Bautista. Pero luego en Lucas 1, 71, 75, dice, salvación de nuestros enemigos. ¿Cuándo colocará el Señor a sus enemigos bajo sus pies? Cuando venga por segunda vez, ¿verdad? Así es. Entonces, mire, el cumplimiento será futuro. Entonces, estas profecías también están aproximadamente 2000 años entre los cumplimientos. Pueden ser más porque eso de acuerdo a la fecha de hoy aproximadamente, ¿no? No sabemos cuándo va a venir el Señor todavía. Lucas 1:80.
Juan creció físicamente, comió langostas y miel silvestre. Mateo 3:4 lo dice bien claramente, ¿no? Dice allí, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Quién enseñó a él la palabra de Dios? Su padre y su madre. Ahora que su padre estaba restaurado en buena comunión con Dios, comenzó a profetizar cosas profundas, hermano, ¿verdad? Y se regocijaba en el Señor. Entonces mire qué es lo bueno cuando el discipulado empieza en casa, ¿no? Amén. Bien importante. Lucas 1:80b. Y nos dice allí la palabra, Juan creció espiritualmente y no por accidente. Sus padres le le habían entrenado espiritualmente hablando. Yo creo que su padre le decía, oh, si usted viera cuando se me apareció ese ángel ahí, yo pensé, porque cuando los ángeles aparecen así, usualmente pensamos que ya algo malo me iba a ocurrir, ¿verdad? Y yo de verdad, hijo, quizás le estaba diciendo, yo no estaba caminando bien con Dios, yo vivía el mismo oscurantismo del templo, cueva de ladrones y todo eso, y mire, pero ¿qué pasa? El Señor por medio del ángel me hizo quedar mudo a que aprendiera mi lección, y ahora glorifico al Señor, ¿no? Le enseñó lo que es la humildad, y mire cómo era su hijo, que luego él, cuando aparece el Mesías y lo presenta, él dice que es necesario que él mengüe, pero que él crezca. ¿De dónde aprendió esa humildad? De su padre. Amén. Mire la importante, nosotros enseñamos más que con la palabra, con nuestras vidas. Sí. Juan creció espiritualmente así, hermano, ¿verdad? Lucas 1:80c. Juan crecía en su vida espiritual y esperó el momento adecuado para cumplir su ministerio como profeta. O sea que su padre le enseñó a confiar en el Señor y su palabra. Y finalmente, él ya cuando se fue al desierto, comenzó a depender de Dios personalmente. Su fe personal en su santificación. Qué bueno cuando le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, ellos colocan su confianza en Cristo. Tenemos la bendición de aquellos que han puesto su confianza estando en casa, una bendición que sean salvos en casa, ¿verdad? Pero luego cuando salen van a ser probados en su fe. No si eran salvos o no son salvos. Usted no tiene que ser expuesto con el mundo para saber si es salvo o no es salvo. Quien lo hace salvo es Cristo. Si usted ha puesto su confianza de que lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo en sustitución por sus pecados y se levantó entre los muertos, usted tiene vida eterna. Y Dios no puede mentir su promesa. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice quizás, no dice de pronto, dice en tiempo presente, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida espiritual, ¿no? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero obviamente, en su santificación, Satanás, el mundo y la carne van a tratar de hacerle probar su fe, ¿verdad? Que tenga la prueba de su fe para que no se enfríe. Dependa de la palabra de Dios. La salvación no la pierdes, hermanos, pero puedes perder el gozo del Señor, como lo tenía perdido. ¿Quién? Zacarías también ahí, en el templo, ¿verdad? El hombre trató de entrar, como que le tocó la suerte a él, dijo, bueno, entremos, ¿no? Acuérdate que Dios no hablaba por 400 años. Y de repente le aparece el ángel, ¿verdad? Wow. Lo cogió desnudo espiritualmente, ¿verdad? Como a veces nos coge el Señor y nos pega un remesón a nosotros y nos coge desnudos en el sentido que no tenemos comunión con Él, apagados espiritualmente, ¿verdad? El Espíritu Santo contristado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ya vimos entonces el nacimiento de Juan y la profecía de Zacarías. Ahora pasemos a Gabriel resuelve el dilema de José, ¿verdad? Gabriel resuelve el dilema de José. Mateo 1, el 18 al 25. Mateo 1, 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tremendo eso, ¿no? A este es otro que Dios le prueba su fe, porque ya era creyente. Pero lo que no se imaginaba él es que entre todas las mujeres vírgenes, creyentes, que Dios escogiera a la con la que él estaba desposado, quiere decir, estaban en la etapa del desposorio, como el noviazgo, como decimos hoy, pero durante ese tiempo él preparaba una casa ¿para quién? Para su futura esposa. Y ellos ya eran tan fieles como en el mismo matrimonio, solamente que todavía no la tocaba. Y de repente sale
que está embarazada. Tremenda prueba, ¿verdad? Wow. Entonces Mateo empezó a explicar las circunstancias únicas y sobrenaturales del nacimiento de Cristo. Dios soberano y quería utilizar es que se fortaleciera la fe de José, ¿no? Mateo 1:18b, como se mencionó anteriormente, en un matrimonio judío, si el hombre o la mujer era infiel durante el periodo del compromiso desposorio, él o ella era culpable de adulterio y podía ser condenado a muerte, como lo dice Deuteronomio 22, del 23 al 24, ¿verdad? Se sacarían ambos a la puerta de la ciudad, dice, y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitará el mal de en medio de ti, ¿verdad? Así era bajo la ley. Oiga, y eso ocurría fuera creyente o incrédulo. ¿Eh? Tremendo estar bajo la ley, era difícil así, ¿verdad? Si era creyente y los dos tenían que ser apedreados porque cometieron adulterio o inmoralidad sexual o fornicación, no perdían su salvación, pero el testimonio quedaba súper mal, ¿verdad? Morían a piedra físicamente, ¿verdad? Perderían recompensa en el cielo, ¿verdad? Pero no la salvación, ¿no? Mateo 1:18c, cuando María regresó de visitar a Elizabeth, José se dio cuenta de que estaba embarazada. Mateo 1:19a, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este es un hombre bien sabio, un hombre que era maduro en el Señor. Él decía, lo que yo veo no concuerda con su carácter. O sea, con lo que yo estoy siendo tentado a creer, no concuerda con su carácter. Tengo que meditarlo aparte con el Señor. Antes de ir a difamarla, antes de ir a denunciarla. Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos algo que le ocurre a una hermana o a un hermano en Cristo? No, estamos señalándolo inmediatamente, ¿verdad? En vez de ver las circunstancias, colocarlo en manos del Señor, analizar qué es lo que pasó, escuchar, ¿sí? Y analizar las cosas. Mateo 1:19a, José era un creyente y quería tomar la acción apropiada en obediencia a Dios. ¿Qué nos dice Gálatas? Creo que es Gálatas 5. Mire lo que dice la palabra. O Gálatas 6, creo. Sí, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Obviamente esto está en relación a una falta que comete alguno como creyente, ¿verdad? En este caso no había falta alguna en María, esto era voluntad de Dios. Sin embargo, él estaba tentado a acusarla de algo que él decía, pero no concuerda con el carácter, tengo que tener mucho cuidado. No se dejaba llevar por sus emociones e impulsos, sino por la voluntad de Dios. Y eso es lo que hemos de hacer cuando no estamos seguros en las cosas, hermano. Mucho cuidado. Mateo 1:19, la manera pensativa de José para tratar de resolver su dilema vino de su deseo de no exponer a María a la vergüenza pública. Así se tratase un pecado, nada tiene que ver con el pecado. El propósito no es exponer el pecado. El propósito es restaurar, ¿verdad? Pero obviamente él decía, pero no me concuerda con el carácter, tengo que meditarlo bien, es que está dura esta situación, ¿verdad? Y gloria a Dios que como se esperó, Dios habló. Cuando tú esperas en el Señor, Dios tarde que temprano te va a clarificar ese dilema, hermano. No te afanes, no te angusties. Debemos de cargar toda nuestra ansiedad en Él, que toma cuidado de nosotros. Mateo 1:19, desde la perspectiva de José, sus opciones eran limitadas. Limitadas, ¿sí? Deuteronomio 22:13 al 21, su primera opción era aplicar la pena de muerte y ejecutar a María. Él tenía el derecho legal de hacer de María un ejemplo público. Un ejemplo público en este caso de infidelidad, ¿verdad? Deuteronomio 24:1, él podía dar a María una sentencia de divorcio, como lo declara Deuteronomio 24:1, un divorcio legal, ¿verdad?
la cual les salvaría la vida, pero haría el matrimonio futuro imposible para él, siempre y cuando ella viviera. Porque acuerda que el desposorio era como si estuvieran casados. La única diferencia es que todavía no había unión sexual. Así es de puro el noviazgo en ese tiempo. Miren, jovencitas, miren, jovencitos. Eso es lo que Dios honra. Que lleguen al matrimonio como debe de ser, ¿verdad? José obviamente luchaba con sus opciones legales y su amor por María. Pero su amor era porque él decía, es una mujer de carácter, es que yo no puedo pensar esto. Algo está, Señor, ayúdame, ¿verdad? Esperó en el Señor. Mateo 1, 20a dice allí, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y como él era un hombre que acudía a la palabra de Dios, de seguro que se fue a Isaías y dijo, he aquí la Virgen concebirá. ¡Wow! Del Espíritu Santo es. He aquí la concepción, ahora sí. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Mateo 1:20b, el ángel saludó a José como miembro que era de la familia noble de David. Dice, y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es de otro hombre, es de Dios. Ella es la escogida entre las mujeres, no sobre ellas, entre las mujeres, amén. Wow, mire la perspectiva, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué? Porque pensó en eso antes de actuar y Dios actuó. Mateo 1:20c, el ángel proporcionó a José la información que faltaba sobre el embarazo de María. Sería engendrado por medio del poder del Espíritu Santo. La misma duda tenía María, porque la profecía decía, he aquí la Virgen concebirá, pero no dijo cómo iba a suceder. Ella nunca negó nada, ella sabía que ella era la escogida. Dijo, wow, ahora que el Señor mire la bajeza de su sierva, ¿verdad? Ahora me dirán bienaventurada porque el Señor ha visto la bajeza de su sierva. ¿Quién soy yo realmente para que el Señor me escoja a mí, verdad? Y por eso su alma engrandecía al Señor. Y veía a su Salvador, decía ahí, a mi Salvador, ¿no? Entonces, pero no sabía cómo. Y cuando le preguntó al ángel, el ángel cómo le respondió, ¿se acuerda cómo estudiamos? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la santa criatura que se formará se llamará ¿qué? Hijo de Dios. Le dijo cómo, no dijo por qué a mí o de qué te estás refiriendo. Era una mujer que dominaba la profecía bíblica, hermano. Y estaba aproximadamente entre 13 a 16 años según los eruditos. Mire cómo su hija, jovencita, puede dominar la profecía bíblica. Cómo depender de la palabra de Dios. No se deje llenar de la psicología que dicen que los jóvenes no pueden entender las cosas, que ellos son jóvenes, que solamente, aún las iglesias dicen, no, ellos solamente mensajes de 30 minutos, no más de eso, porque son jóvenes, no, ellos tienen mejor capacidad que nosotros los adultos. Ya han estado olvidando, los cables ya nos cruzan, hermano, por la edad, ¿verdad? Ellos son la generación, hermanos del Señor, amén. Mateo 1:21a, el ángel le dio a José la responsabilidad de poner por nombre al niño Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Jesús, Salvador, ¿verdad? Así es. Salvará al pueblo de sus pecados. Yeshua, como dicen también, ¿verdad? Dios salva. Mateo 1:21b, el ángel enfatizó que Jesús traería la salvación. Y dice allí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:22 y 23, Mateo enfatizó que el nacimiento de Jesús cumplía la profecía de Isaías 7:4.
que dice así, 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, otra manifestación de la deidad, de que Jesús es Dios, Dios con nosotros. Mateo 1, el 24 al 25, José obedeció los mandatos divinos con humildad y serenidad. Y dice allí claramente, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que él mismo, él podía haberse juntado con ella ya porque estaban ya casados, una vez se casaron en matrimonio, ¿verdad? Pero prefirió abstenerse hasta que ella tuviera a Jesús, ¿verdad? Voluntariamente. Esa no fue la orden del ángel. No, usted no se junta. No. Es exactamente, él obedeció al Señor y tuvo humildad en este asunto, ¿no? Veamos una breve doctrina del nacimiento virginal. Y por cierto que hay que tener cuidado con los reformadores. Los reformadores no pudieron, o sea, veían Lutero y Calvino, todavía ya siendo salvos, continuaban creyendo en la virginidad perpetua de María. Tremendo eso. A pesar que dice que ahí están tus hermanos y tus hermanas, y también como que le dan un chanfle a esa interpretación ahí, ¿verdad? Ahora, ellos sí no la adoraban como corredentora, eso sí, ¿no? Pero todavía le faltaba dejar esa parte del catolicismo, ¿verdad? La hacían como algo especial ella, como que pensaba de que si ella era perpetuamente virgen, entonces como que realmente era espiritual, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios dice que él no se llegó a ella hasta que se cumplió los días de su alumbramiento y colocó el nombre de Jesús, lo que está precluyendo que después de eso sí tuvo relaciones sexuales y sí tuvo que hermanos y hermanas Jesús, tuvieron más hijos. Pero los reformadores tenían ese error ahí, hermanos, ¿sí? Porque hay mucha gente que eres reformado, ¿verdad? Y yo le digo, mira hermano, la iglesia no empezó con la reforma en el siglo XV, empezó en el día de Pentecostés. Yo no soy edificado por medio de la doctrina de los reformadores. La palabra nos ordena en Efesios que somos edificados en la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Amén. Esa es la autoridad nuestra. Entonces, hay cosas que son buenas de los reformadores, sí, la sola fe y que por la sola fe en Cristo únicamente, claro que sí, pero hay otras cosas que no son muy buenas, hermano, ¿sí? Y su antisemitismo, también otra cosa aparte, hermano, eso sí, grave, ¿no? Ahora, Mateo 1:23, vamos a ver una breve doctrina del nacimiento virginal. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. La palabra griega partenos significa virgen. Mateo 1:23 cita Isaías 7:14, donde se utiliza la palabra hebrea almah, que significa mujer joven. Aunque no se precisa la palabra hebrea para virgen, almah se refiere a una mujer cuyas características incluyen la virginidad. En ninguno de sus 7 usos del Antiguo Testamento se refiere a una mujer que ha perdido su virginidad. En realidad sí era virgen. Era virgen. Los eruditos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al lenguaje griego para los judíos helenistas en el 285 a.C. usaron partenos, virgen, para traducir almah. El nacimiento virginal del Mesías fue un milagro de igual magnitud que la expiación, la resurrección y la regeneración de los que creen en Cristo, hermano. Es una doctrina importantísima. Porque si no hubiera sido un nacimiento virginal, no pudiera ser santo.
en su naturaleza, hubiera nacido con naturaleza pecaminosa si hubiera sido por intervención humana. Entonces quedaría descalificado para ser el Redentor. Tenía que ser separado desde el vientre materno, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Refiriéndonos al nacimiento de Jesucristo, Mateo dice de la cual nació Jesús. En griego, el uso de la forma singular femenino del pronombre cual ex ges, de la cual muestra que Jesús vino de María y no de José. Mateo 1:16b, lo que demuestra el milagro de su nacimiento. Porque ahí dice, cuando habla de la genealogía de Mateo, que muestra a Jesús que tiene derecho al reino y también que era de la simiente de Abraham. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Nació fue de María. ¿Sí? Mientras usted ve los otros, este engendró a este, siempre muestra al varón, pero de repente cuando llega al nacimiento de Jesús coloca a María, porque él es la simiente de la mujer, de Génesis 3:15. También lo dice Gálatas, que la simiente, no simientes, cuando se habla de la promesa abrahámica, ¿verdad? El Mesías Jesucristo. Un pronombre plural de los cuales habría indicado que tanto María como José eran los padres. Su uso intencional del singular femenino demuestra que Jesús vino solamente de María. El nacimiento virginal de Cristo es una parte inseparable de su deidad e impecabilidad. Si no hubiera nacido virginalmente, entonces no sería la deidad siendo encarnada y mucho menos puede proclamar impecabilidad. Quiere decir que nunca pecó. Negar el nacimiento virginal es negar que Jesús es Dios y que siempre ha existido desde la eternidad pasada. Usted puede decir que no cree en el nacimiento virginal, pero no puede decir que las escrituras no lo enseñan. Es claro que lo enseñan, hermanos. Solo a través del nacimiento virginal Jesús podía ser hombre y Dios al mismo tiempo. 100% Dios y 100% hombre. Veamos 6 razones para el nacimiento virginal de Jesús. 6 razones. La primera, Jesús tenía que ser un verdadero hombre para ser el portador del pecado de la humanidad. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, a Jesucristo, por nosotros, los pecadores, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia o rectitud de Dios en él. Jesús tenía que ser nacido de una virgen para ser libre de pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. Jesús tenía que ser sin pecado para ser juzgado en nuestro lugar por el pecado. O sea, Dios el Padre lo juzgó como si fuera Él el pecador por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. A través del nacimiento virginal, Jesús calificó para ser el heredero eterno, prometido al trono de David, de acuerdo con el pacto davídico. En la segunda de Samuel 7:16 nos dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hablando del Mesías. Jesús tuvo que ser nacido de una virgen para ser nuestro mediador. Hebreos 9 del 14 al 15 lo habla claramente, ¿verdad? Dice, cuánto más la carne, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de ¿qué? De obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. También por haber nacido de la Virgen María, Jesús no estaba bajo la maldición ¿de quién?
de Conías, como dice Jeremías 22, del 28 al 30. Y eso es bien importante, porque hay una maldición que Dios había decretado a través de este hombre. El camino bíblico, el nacimiento original, veámoslo. Génesis 3, del 15 al 16. Es la primera profecía o el protoevangelio del nacimiento original. ¿Y qué decía? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto le dijo Dios una vez a Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente del Mesías, y tú le herirás en el calcañar, hablando de la muerte de cruz. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y con que en Génesis 3, 21, ¿qué hizo el Señor para mostrar no solamente que Dios iba a ser hombre, iba a tomar el lugar de la sustitución, sino que también lo ilustró claramente? En lugar de ejecutar a Adán y Eva, ¿qué hizo él? Génesis 3, 21 los vistió de pieles. ¿De dónde salen las pieles? De los animales, ¿verdad? Entonces mostró que la paga del pecado sí es muerte, pero por ahora difirió la muerte hacia la profecía bíblica de que el Mesías tomaría el lugar de la sustitución. Y por eso fueron salvos ellos al creer en el Mesías. Y ese fue el evangelio que le predicaron a quién, a Caín y Abel. Abel creyó, pero Caín no, ¿verdad? Y mire, ¿qué fue lo que ofreció Abel? Un corderito, ¿verdad? Y Dios se agradó de eso. ¿Quién enseñó eso a él? Sus padres, porque lo vieron que el Señor mismo fue el que hizo el sacrificio. ¿Y quién fue el que hizo el sacrificio en la cruz por nosotros? Jesucristo. El Dios Padre lo colocó ahí, ¿verdad? Y él mismo estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Isaías 7, del 14 y capítulo 9 al 6, la profecía judía del nacimiento original lo demostraba claramente. Y desde antes también nos mostraba de dónde venía el linaje. Vimos toda la genealogía y por dónde venía la simiente mesiánica a través de toda la historia antediluviana y postdiluviana hasta que vino el nacimiento de Cristo. ¿Amén? Mateo 1, el 19 al 25, el cumplimiento histórico del nacimiento virginal. Juan 1, 14, Romanos 1, 3, Filipenses 2, del 5 al 11, 1 Timoteo 3, 16, Hebreos 2, 14, el resultado del nacimiento virginal, ¿verdad? Vemos claramente. Es que Dios se hizo hombre. La importancia del nacimiento virginal no puede ser subestimada, ya que sin el nacimiento virginal la salvación sería imposible. Por eso Jesús es llamado el ¿qué? El postrer Adán. En todo lo que Adán desobedeció, siendo tentado en un paraíso que lo tenía todo, Jesús fue maldecido, Jesús fue expuesto a una tentación en una tierra maldecida, y Jesús obedeció con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso el postrer Adán, amén, porque era sin pecado, tentado en todo, pero sin naturaleza pecaminosa. Sin el nacimiento virginal tendríamos un salvador pecaminoso, y un salvador como tal no podría proveer salvación. Si la doctrina bíblica del nacimiento virginal no es históricamente cierta, no hace falta que creamos otras doctrinas bíblicas. Se destruiría todo el cristianismo. El nacimiento virginal es el medio por el cual sabemos que la preexistencia del Hijo de Dios se hizo hombre sin cesar de ser Dios. Gloria a Dios. Terminamos ahí esa parte. Entonces, vimos claramente lo que es el nacimiento virginal, su importancia. La actitud de José, una vez recibe la noticia, cómo se encomendó al Señor, ¿verdad? Y aprendimos mucho. Vamos a orar. Padre Celestial,